Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas, Víctor Cagnoli. ¿Cómo estás, Víctor? Matías, muchísimo gusto, qué placer verte. La verdad, el placer es mío y como estuvimos hablando hace un ratito fuera de cámara, ya hacía varios días que queríamos concretar esta entrevista, hoy se pudo lograr, así que realmente te agradezco. Bueno, Matías, a tu disposición y bueno, en principio no dejar pasar la oportunidad de agradecerte y felicitarte en nombre de todos los veteranos, ¿no? Por el trabajo que venís haciendo, que realmente tener un espacio donde poder compartir nuestra historia es fundamental. Te agradezco tus palabras. Y bueno, como siempre me gusta arrancar por el principio, te pregunto, ¿en dónde naciste y en el 82 en dónde estabas haciendo el servicio militar obligatorio? Mira, nací en Capital Federal, pero siempre viví en la provincia de Buenos Aires. Ujú, Y bueno, en el año 82 yo venía de estudiar en la ciudad de Belville, en Córdoba, si bien vivía en Buenos Aires, había estudiado en una escuela de agronomía al sur de la provincia de Córdoba. Y en el 81 hago el servicio militar obligatorio. Y en marzo del 82, estando yo en la plana mayor, pido licencia para justamente poder continuar mi estudio en la universidad, en esta ocasión en Río Cuarto, en veterinaria. ujú. Pido la licencia, salgo, saco los pasajes y se toman las Malvinas. Y a partir de ahí, bueno, nace toda una historia que cambió la vida para siempre. Bien. Y te voy a hacer una pregunta referida al servicio en el 81. ¿Cómo lo viviste vos? Y fue un servicio militar muy intenso, con mucha instrucción, con mucha campaña. No solo la primera instrucción en Ezeiza de 55 días, sino después en Campo de Mayo, juntamente con el Escuadrón de Caballería Blindado 10, también en La Pampa con la aviación del Ejército. Después me habían seleccionado en un grupo especial que se llamó Los Pumas, que era un grupo que participó de una instrucción especial. Estábamos alojados en la enfermería y hacíamos instrucción durante las 24 horas del día. Y era un grupo que se estaba formando para participar en una competencia de supervivencia. Estábamos las 24 horas del día en instrucción, o sea que fue un servicio militar intenso en todo sentido, porque bueno, en ese momento el servicio militar ya en sí era intenso y uno estaba dispuesto a eso porque era la cultura del momento. Se vivía con normalidad, con naturalidad. Y en particular, bueno, viniendo de vivir 3 años en el medio del campo, bueno, yo tenía también una idiosincrasia y una cultura, no de estar apegado a mi familia, sino por el contrario, y todo lo que eran desafíos y experiencias nuevas era algo que me gustaba, la actividad física me gustaba, el entrenamiento me gustaba, la disciplina me gustaba, si bien en cierto modo también padecía las injusticias propias del servicio militar. El cuartel no era un lugar para buscar justicia, eso no existía, ¿no? Y uno con siendo un adolescente de 19 años, era muy lógico que uno masticara un poco de bronca o algún insulto internamente, ¿no? Pero venía de una vida en una escuela estando internado justamente de disciplina, de orden, de respeto, ¿no? Claro, te entiendo. Y el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viviste? Mirá, hay dos versiones en mi familia y no nos ponemos de acuerdo hasta el día de hoy. Mi familia dice que yo viajé a Río Cuarto
Ujú. Y estaba en Río Cuarto con mi hermano mayor cuando se recuperan las islas. Y a partir de ahí, mi convicción fue viajar a Buenos Aires para presentarme en el regimiento. Y yo pienso que saqué los pasajes, preparé la valija y justamente por la convicción que yo sentí internamente de que mi destino próximo eran las Islas Malvinas, nunca supe por qué, pero era una certeza, no me fui a Río Cuarto, sino que me quedé a la espera de una posible convocatoria, Claro. interpretando que era muy factible que por ser clase 62 me estuvieran llamando, ya que yo salí con una licencia porque me faltaban poquitos días para irme de baja. Ujú. Este, interpretaba que era factible que nos convocaran y de ninguna manera podía aceptar irme a Río Cuarto, como era la propuesta de mi familia. Mi familia lo sufrió mucho y me daban distintas alternativas para que yo no me presentara. Y mi convicción con Mm. 19 años fue, de ninguna manera me puedo ir a estudiar eh, y no presentarme cuando está la posibilidad que mis compañeros vayan a Malvinas. Y bueno, Bien. hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo esa convicción que yo tenía. Tal vez porque, bueno, había estado 3 años viviendo fuera de mi casa, siendo muy chiquito, muy jovencito, con 15, 16, 17 años. Ujú. Lo cierto es que hasta el día de hoy me sorprende esa convicción y ese plantarme ante la familia diciendo de ningún modo puedo seguir estudiando si está la posibilidad de ir a Malvinas. Claro, te Y entiendo. bueno, finalmente, el día 10 de abril, Ujú. estaba recostado de mañana muy temprano, mi madre escuchando todas las noticias, como toda madre muy preocupada, y ahí Ujú. escucho un comunicado donde citaban a la clase 62 de la 10ª Brigada a presentarse, a reincorporarse, porque la gran mayoría estábamos de baja, en mi caso de licencia, pero la gran mayoría estaban de baja ya. Eh, y bueno, ahí la certeza y la convicción de que, como decía el comunicado, ¿no? Antes de las 12 del mediodía había que estar Ujú. en el regimiento. Así me enteré y así decidí presentarme. Y bueno, allí la preocupación, la cara de mi madre no me la olvido nunca. Y ella queriéndome, me seguía todos los movimientos, diciéndome, espera a la noche, así te despedí de tu padre y tus hermanos. Y yo insistía diciendo, mamá, le digo, el comunicado decía a las 12 no sea cosa que se vayan sin mí. O sea, tenía una convicción, una certeza de que yo tenía que estar, aun cuando ni siquiera sabía efectivamente si nuestro destino iba a ser Yes. Malvinas, pero Claro. no quería de ningún modo aceptar perderme la oportunidad de participar de todo esto. Y bueno, así fue. Antes de las 12 del mediodía, ingreso al regimiento, me cruzo con el jefe de compañía y yo los últimos meses, desde diciembre a marzo, había estado en la plana mayor. Entonces mi duda era si iba con la plana mayor o con la compañía, aunque me ¿Qué afecte mi compañía amor, habías estado? y yo había estado en la compañía de Tacuarí. Ajá. Entonces le digo, mi Capitán capitán, le Zunino. digo, exactamente, con Oscar. ¿Con quién voy? ¿Con la plana mayor o con la compañía? Y bueno, siempre digo, gracias a Dios, me dice, no, Cañoli, a vos te necesito en la compañía. Nunca Ujú. supe por qué, pero al día de hoy es un recuerdo gratificante, ¿no? Que me haya dicho, a vos te necesito en la compañía. Y lo mismo me pasa cuando voy a ingresar a la unidad. O sea, cuando voy a subir las escaleras para ir a la compañía, Ujú. quien fue mi jefe de sección, me toma del brazo y me dice, Cañoli, a sala de armas, vos te venís conmigo. Y bueno, a partir de ahí el reencuentro con toda la clase 62, las emociones, las alegrías, la Ujú. satisfacción, ¿no? De encontrarme con todos ellos, era una alegría que nos desbordaba. Eh, brotaba alegría por todos nuestros poros, ¿no? Aunque todavía no teníamos certeza. Y bueno, ya a partir de ahí nos van notificando, ¿no? Que nuestro destino eran las islas.
Mm, Y bueno, a partir de ahí mi preocupación era mi familia. Cuando yo vi lo que sucedía fuera del regimiento, con tantas familias angustiadas por el destino de sus hijos, eh, empecé a sufrir por mi familia. Y allí me fui a la Plana Mayor, llamé por teléfono a mi casa en la tarde, cuando ya estábamos prácticamente próximos a la formación y a la arenga antes de partir a Palomar. Les digo, mirá, no vengan porque ya nos vamos. No sabemos dónde. Sí, mm. posiblemente alguna base del sur, pero no vengan porque ya nos estamos yendo, quédense tranquilos, está todo bien. En cuanto llegue, me vuelvo a comunicar. Yo lo que no quería era no solo evitar su angustia, yo no me quería ir con angustia, por eso evité el contacto. Y Claro. bueno, así fue. Nos preparamos y en la noche partimos a Palomar. Y bueno, de Palomar subimos a los Boy y previa escala en Río Gallego se produjo ese momento tan especial de Sí. pisar tierra de Malvinas y allí todo nuestro ser, por lo menos todo mi ser cambió. ¿Y qué día llegaron? Y llegamos el 11 de junio, 10:30 aproximadamente, media 11 de mañana, abril. 11 de abril, si siempre digo de junio, se me mezclan los meses. 11 de Ujú, abril, y bueno, lo que fue inolvidable fue que casualmente fue domingo de resurrección, domingo de Pascua. Eso ujú, también le dio un matiz especial a toda mi experiencia. Recuerdo que, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos dieron era una bolsita con un folleto, con un tríptico que nos ujú. daban los sacerdotes, con un rosario, y sin abrirlo, ya cuando vi el reverso de ese tríptico, lo que me llama la atención es que yo leo al final de todo: los hombres hacen la historia, Cristo vino a darle sentido, ¿no? Entonces, estas cositas generaron en mí un recuerdo muy fuerte de ese arribo a las islas, ¿no? Y de cómo yo iba a vivir todo lo que vendría. Claro, te entiendo. Y vos nos comentaste recién que estabas en la compañía, específicamente, ¿en qué sección? Bueno, yo fui integrando el pelotón comando de la sección apoyo de la compañía. Y dentro del pelotón comando, bueno, yo era el radio El, operador del pelotón de la sección apoyo. que si no me equivoco, la sección apoyo es la que tiene los dos morteros y los cañones sin retroceso. Claro, que tuvimos, Mm, bueno, complicaciones con esos cañones, ¿no? mm, Porque finalmente nos vimos por falta de medios para poder trasladar esos cañones con el venir de los acontecimientos y las complicaciones, la falta de helicópteros, el derribo de los ujú. helicópteros y demás. Bueno, finalmente quienes entramos posteriormente en combate, bueno, fuimos los grupos de morteros. Bien, bien. Ahí ya nos queda un poquito más claro. Ustedes llegan a las islas. ¿Cuál es su primera ubicación? ¿Cómo se fueron instalando el regimiento? Bueno, mira, en el caso de la sección apoyo, Ujú, éramos bastante robustos, bastante fortachones, si se quiere. Y estuvimos durante, si no me equivoco, 24 horas, 48 horas descargando munición, armamento, pertrechos, juntamente con personal de Fuerza Aérea. Después, bueno, ahí se me mezclan un poquito los recuerdos, no sé si estábamos integrados ya con toda la compañía, este, porque entiendo que sí, que marchamos todos juntos, pero ahí ujú. se me mezcla un poquito. No sé bien qué fue de la compañía mientras nosotros nos dedicamos a esta tarea. Lo cierto que desde el aeropuerto marchamos a lo que iban a ser nuestras primeras posiciones. eh, Atravesamos Puerto Argentino, allí el primer contacto con la población. Ujú. Y desde Puerto Argentino nos dirigimos hacia la costa, a las primeras posiciones
porque se suponía que íbamos a hacer la primera línea de combate en caso de un ataque frontal sobre las costas de Puerto Argentino, algo Claro, parecido o similar a lo que había acontecido con la Operación Rosario, ¿no? Cosa claro, te que después, entiendo. bueno, Claro, cambió o por sea, completo. las posiciones de ustedes eran hacia el sur, mirando hacia el mar. Exacto. Y Sí, ya que hablamos de las... Sí, estábamos decime. entre Puerto Argentino, la costa, y al oeste teníamos el cerro Sappergil, Movirú. Bien. Y ya que mencionamos hacer las posiciones, ¿cómo fue tu batalla con el terreno de Malvinas? Bueno, fue tremendo, fue tremendo. Convivir ya con esos fríos y con esas lluvias tan particulares, tan propias del Atlántico Sur, Ujú. generó muchísima impotencia de querer trabajar y no poder hacerlo. Tal es así que la primera noche recuerdo que nos pusimos haciendo un círculo espalda con espalda y nos tapamos con El con la poncho. cara, porque no Ah, podíamos ni siquiera por el frío y el dolor en las manos poner los palitos para hacer ya ni me acuerdo de ese nombre, ¿no? No podíamos armar la carpa, literalmente. Y después fue una bien. lucha desmedida, combatir con ese terreno donde vos empezabas a cavar y las napas freáticas estaban tan en la superficie que brotaba el agua. Entonces te encontrabas con dos problemas. Por un lado, la roca que rompía las palitas, las palas que usamos durante todo el servicio militar, que encima eran plegables, no Claro. eran enteras en la mayoría de los casos. Se rompían las palas y brotaba el agua. Y bueno, a partir de allí el recurso fue, habían puesto a funcionar una retroexcavadora que andaba por ahí, y en el Ujú. caso nuestro terminamos haciendo algo que fue un poco una locura, ¿no? Una llamada de atención también para nuestro jefe de sección, porque bueno, terminamos utilizando trotil para hacer los pozos, ¿no? Mira. Este, y encima, bueno, por el recorrido que hacía la onda expansiva, nos hacían quedar cerca de donde se ponía el trotil porque decía que era menos riesgoso. Así que bueno, terminábamos tapados en roca y en tierra. Y así Claro, mira. terminamos construyendo una posición que hasta el día de hoy la recuerdo porque fue un lugar de alojamiento muy particular, ¿no? Éramos 6 personas, el oficial, el suboficial, Ujú, y los 4 soldados que le integramos, una AOR, el estafeta, el apuntador de mortero y el radiooperador. Los 6 prácticamente entrábamos parados en un momento, los ujú, cuadros dormían totalmente horizontal, nosotros 4 enfrentados, 2 de un lado, 2 del otro, sentados. Este, bueno, teníamos un techo vivo espectacular, teníamos todo vidrio y al frente mirando hacia el mar para, en caso de necesidad, poder utilizar ese lugar para disparar y demás. Bueno, tenía tanto confort, teníamos como un deck en el piso, con alfombra, habíamos desarmado las novedad. casas, hacer todo eso. Tenía tanto confort esa posición que venían los cuadros, los oficiales de la compañía a tomar el té a nuestra posición. Nos sacaban y se juntaban ahí a charlar sus cosas. Mira. Un lugar muy especial que lo recuerdo con lujo de detalle, ¿no? Y ya que mencionas esto, ¿cómo era la relación entre ustedes, la plana mayor, que me imagino que eran los que estaban todo el tiempo juntos? La relación de los soldados de la tropa con los cuadros. Ujú, Y en un primer momento fue una relación absolutamente normal. Yo era una persona de mucho respeto para con la gente y era una relación normal y de respeto y de compartir este, muchas cosas, ¿no? Ya sea la correspondencia, como incluso hacer algunas incursiones al rancho de tropas y mientras el oficial conversaba, nosotros teníamos la misión de sustraer algún tipo de comida para paliar un poquito la situación. Hacíamos algunas incursiones al pueblo juntos, incluso, ¿no? mira. De cierta complicidad al principio. Y bueno, después la misma situación hizo que surgieran cuestiones que han de surgir, calculo yo, en todo tipo de conflicto de esta naturaleza, ¿no? Rispideces, situaciones Ujú. complicadas.
situaciones complicadas. Que bueno, si uno no tiene el tiempo para desarrollarla, a mí particularmente no me gusta Bien, meterme en eso porque bien, es darle lugar a que tal vez se interpreten mal las cosas, ¿no? Y se tergiverse el mensaje que uno quiere potenciar y quiere dar, ¿no? bien, perfecto. Uno tiene muchas ansias de potenciar las áreas positivas, aquellas que dejan un mensaje que suma, que construye, ¿no? Y otras cuestiones que sabemos que han acontecido y que han ocurrido, bueno, si está la posibilidad de desarrollarlas y de abocarse a ese tema, también cuando después el mensaje final sea constructivo y sume, bueno, se hace. Pero si no está esa oportunidad, yo prefiero dejarlo de lado porque uno se mete en terrenos complicados, ¿no? Que donde muchos pueden salir heridos, lastimados, cuando en realidad lo que uno quiere, en definitiva, es construir, que es el camino que yo recorrí, ¿no? Aún con las situaciones difíciles y los costados grises o oscuros que tuvo Malvinas, Ujú, personalmente yo traté siempre de que aún eso termine siendo para construir, ¿no? Así lo recorrí, perfecto. entonces eso es lo que uno intenta. Yo soy docente, fui educador, entonces a partir del contacto con los alumnos, Ujú, el- uno siente el peso de la responsabilidad. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta vivencia? Entonces uno no claro, puede ser irresponsable. Uno sabe de que enfrente tenés criaturas o adolescentes o jóvenes o incluso adultos en ujú, formación. Entonces, tener ese conocimiento, tanto en lo bueno como en lo malo, es una responsabilidad enorme, porque tenés personas que están en formación y lo que vos hagas va a influir para toda la vida. Entonces, bueno, hoy tengo la satisfacción de un reconocimiento de todos mis alumnos en ese sentido, ¿no? Que Malvinas fue un punto de encuentro, un punto de crecimiento para mí y para los que cruzaron mi vida. Aunque a veces eso significó también tener que pagar un precio, ¿no? Porque en ese ejercicio de querer dar lo bueno, lo positivo, ujú, lo que construye, uno se guardaba o se reprimía las cosas complicadas ujú, y bueno, eso iba en detrimento de la salud emocional de uno y en algún momento se pagó un precio, ¿no? claro, Pero bueno, son las decisiones que uno fue tomando, ¿no? Y no fue fácil, pero creo que hoy volvería a recorrer el mismo camino, ¿no? El de la construcción, aun cuando eso a veces implique pagar algún costo. Y cuando miro lo que ha sucedido con toda esta cuestión de los vínculos con los cuadros, de los maltratos, cómo se han, incluso también otro tema ríspido, los suicidios, por ejemplo, ujú, cuando veo cómo a veces no se maneja de la mejor manera y hay mucha gente que sale lastimada de todo esto, bueno, eh, me siento todavía más gratificado con la manera en que yo personalmente, con mis recursos, manejé las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, Malvinas sigue siendo un punto de encuentro y no de desencuentro. Aún, repito, si hay costados grises o oscuros de la historia, que los hubo en todas las situaciones y conflictos, porque es un caldo de cultivo para que todas estas cosas propias del ser ujú, humano salgan a la correcto, luz y se potencien. claro, Entonces, a partir de eso, bueno, creo que lo que corresponde es el ejercicio de la responsabilidad, ¿no? De que yo no puedo ser dueño de muchas de las cosas que pasaron, pero sí puedo ser dueño de lo que yo hago con esa ujú. experiencia, con ese conocimiento y con ese aprendizaje. Bien, Víctor, bien. Te hago una pregunta. Estos días de abril, hasta antes de llegar al ataque del 1 de mayo, ¿cómo fueron estos días? Mira, en un principio, bueno, la alegría, la satisfacción de saber que uno estaba participando de algo importante para la nación. Ujú, De una patriada, de algo que iba a trascender de algún modo en la historia. Y uno se sentía a gusto,
con eso, ¿no? Nosotros habíamos crecido con nuestras Islas Malvinas en el alma, en el corazón. Eh, y estar pisando tierra de Malvinas era una satisfacción muy particular. Y bueno, todo ese esfuerzo que significaba adaptarse a esa vida en un clima tan complicado, eh, y viviendo en pozos y donde sabíamos que íbamos a pasar necesidades ya desde un primer momento, este distanciamiento de la familia, con todo lo que eso implica y demás, bueno, más el no saber qué va a pasar, pero sí imaginarte, porque ya uno, yo tenía 20 años ya, uno ya era muy consciente de que lo que habíamos hecho iba a tener de algún modo un costo, no íbamos a salir ilesos de todo esto, ¿no? Y Claro, el contacto cotidiano con el jefe de sección, y las charlas continuas, aunque no teníamos demasiada información, sino la que podíamos captar de alguna radio en Montevideo, bueno, nos hacían saber de que eh, la cosa se venía complicada. Entonces, con bien, mucha incertidumbre, con mucha ansiedad y obviamente con una mirada retrospectiva, ¿no? Una internalización, ¿no? Continua y cotidiana. Los días y las noches te encontrabas frente a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué voy a ujú, hacer? Y con esto, ¿qué quiero hacer, no? Y desde ahí, bueno, ese sentimiento de amor a la patria, de amor a lo nuestro, a la educación, a la cultura, a la educación recibida de los padres, la escuela empieza a crecer y a fortalecerse. Ese deseo de, pase lo que pase, no quiero defraudar a mi gente, ¿no? Eso claro, empezó a reafirmarse dentro de uno y quedó plasmado en las cartas que llegaron al continente. Y, y bueno, cuando ya se sabía de que ¿cómo es la flota había partido, bueno, sabíamos que la cosa se ponía complicada. Y eso, bueno, se confirma cuando cae la primer bomba el 1 de mayo, 4:00 y pico de la mañana. Última noche que dormí sin borceguí, porque cuando quise salir del pozo, eh, los pies estaban tan hinchados por el calor que no me podía poner los borceguí. Entonces dije, nunca más me saco los borceguí. Y así fue. claro. Es como el primero de mayo fue como un punto de inflexión, un antes y un después. Totalmente, o sea, ya no era la posibilidad, o sea, nosotros fuimos a Malvinas, no fuimos convencidos de que íbamos a participar de una guerra, Ujú, de lo que terminó siendo. No, no sabíamos, íbamos a brindar un servicio a la patria, incluso en algún momento se hablaba de que nos iban a relevar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el 1 de mayo ya fue una toma de conciencia, se pudrió todo y la cosa viene sí, pesada, claro. ¿no? Y como te digo, el hecho de estar en contacto continuo con el jefe de sección, Ujú, bueno, hacía que también uno tomara conciencia, ¿no? Por ejemplo, a partir del 1 de mayo, recuerdo aquellos primeros diálogos y bueno, el jefe de sección nos decía bien clarito, o sea, eh, en pocos días prepárense porque se viene lo peor, ¿no? mira. Sí. Y bueno, por ejemplo, un hecho que yo siempre destaco y me gusta mucho recordar es cuando eh, establecen la cabeza de playa en San Carlos con el Ujú, desembarco. La sección apoyo es formada por el Oscar Sonino en formación, nos hace una arenga y nos dice que nuestro destino iba a estar en San Carlos, que íbamos ahí como tropa de apoyo. Y sin una charla previa, la sección apoyo al unísono le responde con un viva la patria, que bueno, hasta el día de hoy recuerdo su expresión en el rostro, las lágrimas y el venir a abrazarnos uno por uno, porque bueno, sabía que nos estaba enviando a un lugar donde posiblemente no regresaran.
No sé por qué, hasta el día de hoy es algo que no sé por qué, eso nunca ocurrió. Mira, nunca había escuchado este detalle puntual, mira. Sí, sí, nosotros los soldados, los veteranos que integramos la sección apoyo, bueno, siempre recordamos este hecho puntual. Incluso tuve Ujú, oportunidad de encontrarme con Oscar en varias oportunidades. Una de ujú, ellas cuando estaba con el tema de la literatura allá en el sur, en sus pagos casualmente, que me vino a visitar al hotel y bueno, ahí recordamos con mucha emoción aquel acontecimiento y me dijo, sí, Víctor, yo lo que sentía que estaba, ustedes eran mis hijos y yo lo estaba mandando ujú, a la muerte. Sí, claro, es un hecho que gracias a Dios no lo olvidé. bien. Ya que mencionaste a la sección apoyo, ¿cómo estaba formada? En cantidad de hombres, cómo estaba organizada? Bueno, la sección apoyo estaba conformada por dos grupos de morteros y dos Ajá, grupos de cañón 105 y el pelotón comando que yo integraba. Cada sección habitaba un pozo y en cada pozo había 7, 8 personas. Que bueno, en el caso de los morteros, que es lo que yo más tengo presente, porque con el grupo de Cañón 105 es como que mi memoria hizo, ujú, lo mm, borró, ¿no? Hay sí, muchos detalles que no podría hablar con autoridad porque sinceramente les corresponde a ellos, que fueron los que tuvieron las vivencias. Pero en el caso del grupo de morteros, bueno, uno llevaba la placa base, uno llevaba los ajustes, uno llevaba el tubo cañón del mortero y el resto eran abastecedores, ¿no? Eh, y bueno, después teníamos el pelotón comando formado por el teniente Dobroevic, el sargento primero Escanela, eh, después estaba el estafeta, Alejandro Cerone, el apuntador que era Héctor Garómpolo, una OR que era Roberto Wendorf, atleta, profesor de educación física como yo, y el radiooperador. Después estaba el mortero del sargento Vargas, sargento Chino Vargas, y el mortero del Cabo Chambi. bien. Así estaba conformada Éramos un grupo, ya te digo, de 7, 8 en cada grupo, dos grupos de morteros. O sea que era Claro. 20, 21, 22 personas, no pasábamos de eso, como mucho. Claro, es una sección un poco más chica que la sección común de tiradores. Y sí, sí, sí. Sí, sobre todo al Bien, faltar los dos grupos de Cañón 105, ¿no? bien, bien. Te hago otra pregunta, Víctor. Una, como fue un problema el terreno, también fue un problema el tema de la alimentación. ¿Ustedes cómo se la fueron rebuscando? Bueno, al principio teníamos dos comidas a diario, que con el correr de los acontecimientos, a partir del bloqueo ejercido Ujú, y a partir del derribo de los medios de transporte, bueno, empezó a hacerse sentir la falta de comida, ¿no? ujú, Eh, Y bueno, al principio, cuando se podía, obviamente hacíamos una movida para tratar de evitar a la policía militar y íbamos a buscar comida. O sea, era natural querer paliar el hambre de alguna manera porque de esa fortaleza dependía una mejor estadía, ¿no? Y claro, incluso llegábamos a robar, por ejemplo, cebolla y a compartir cebolla en el grupo como si fuera un manjar. Hasta el día de hoy lo recuerdo a veces cuando hay pequeñas diferencias en la familia por el tema de ujú, la comida y yo me viene la imagen nosotros compartiendo cebolla, de la cosa más fea que hay, ¿no? O estar felices con tener leche en polvo para hacer como una crema y poder comer eso como si fuera la mejor de las golosinas. Y bueno, sí, se sintió, el hambre se sintió porque con la combinación del frío y toda esa energía que se necesita para estar en ese clima, en esas condiciones, no era fácil. Yo me había ido con 82, 83 kilos y volví con 66 kilos. O sea, era una galleta mecana, porque en ese momento era medio regordete, pero cuando estando en el Canberra me tuve que desnudar para dar el primer baño de la pura cadera, pura osamenta, puro hueso, ¿no? claro, te Se entiendo. hizo sentir, el hambre se sintió y eso que nosotros dentro de todo teníamos, si se quiere, una cercanía eh, a A Puerto Puerto Argentino. Argentino.
pero a claro. medida que las distancias se alejaban del pueblo, bueno, la cosa se ponía bien fea, ¿no? Hay gente que lo sufrió mucho más que nosotros, ¿no? Pero Sí. bueno, ese padecimiento, el frío, el hambre, si bien obviamente se padece y se sufre, Ujú, uno siempre lo tomaba como que, bueno, era natural a la situación que nos tocaba vivir. O sea, uno no claro. iba a ese lugar y en esas condiciones, habiéndose ofrecido, como en el caso mío, yo tuve un documento firmado por el jefe de regimiento, licencia hasta la baja, pero hice todo Ujú, para poder estar. Entonces, a partir de claro. ahí, uno vivencia todo desde otra convicción, otra responsabilidad, ¿no? Había una decisión personal, que creo Claro. que le pasó a la gran, por ejemplo, a la gran mayoría de la clase 62, gente que estaba de baja y se presentó pudiendo tal vez tener otra alternativa. Claro, te entiendo. Bien, Víctor, y te hago la siguiente pregunta. Dijimos que después del ataque del 1 de mayo, obviamente fue un antes y un después. ¿Ustedes recibieron durante los días posteriores algún otro ataque en la zona de ustedes? Bueno, eso fue constante y permanente. La sensación de impotencia es inolvidable. Eh, Esa palabra impotencia me acompañó estos 42 años. Ya desde ese momento, ¿no? Eh, la sensación era, a medida que pasaron los días, era querer hacer y no poder y ver cómo ese fuego de hostigamiento era constante y permanente y realmente ellos lograron el objetivo, ¿no? El objetivo era desgastar a, a la tropa. Las incursiones de los bombardeos, tanto desde el aire como desde el mar, comenzaron a ser más asiduamente en horas de la noche. Entonces, el descanso era imposible durante la noche, ya sea por la responsabilidad que uno sentía cuando estabas de guardia, ya no era el regimiento, realmente se sentía la responsabilidad, ¿no? Sobre todo a partir de de algunas incursiones de los comandos británicos, de ese conocimiento, bueno, hacer guardia era toda una cuestión de mucha responsabilidad. Eh, y bueno, esos bombardeos continuos, bueno, se hicieron sentir. Si bien después nos fuimos dando cuenta que no venían directamente sobre nuestra posición, sino en la zona que estábamos, y tal vez no nos producían bajas, bueno, era un fuego y un acoso constante y permanente, e insoportable, tedioso. eh, Claro, Se hizo sentir, se hizo sentir. claro. Y también tengo entendido, que ahora me acuerdo, que los últimos días de abril, eh, puede ser que la artillería nuestra haya abierto fuego hacia la zona de la costa y ustedes pensaron que fue un ataque en realidad, ¿no? Sí, hubo un par de hechos así, de cierta confusión, incluso alguna vez también, esto lo recuerdo muy clarito, ¿no? Que se habían detectado una serie de puntos en los radares, por lo cual la artillería trató de corresponder a ese intento supuesto de desembarco. Ujú, Y yo creo que, si mal no recuerdo, creo que fue un intento de ellos de medición de fuerza, más que nada, ¿no? De ver qué claro, reacción íbamos a tener. Eso se produjo, sí, inmediatamente a nuestro frente, sobre la costa, ¿no? Había una serie de puntos gruesos de donde se desprendieron otros puntos más pequeños. Inmediatamente la acción de la artillería. Que bueno, lo mismo, ¿no? Cuando hubo días de claridad, por ejemplo, nosotros llegamos a ver las siluetas de las fragatas con total impunidad abriendo fuego sobre nuestras posiciones, ¿no? Eso era tremendo. Y a sabiendas de que nuestra artillería no tenía el alcance suficiente como para lograr que cesen el fuego o se replieguen, ¿no? Esa sensación de impotencia fue muy grande. Hasta que, bueno, después cuando aparecieron los Exocet y los OSMA, los cañones de 155 milímetros, bueno,
la sensación de alivio, ¿no? De saber que necesariamente Claro, ellos tenían que replegarse, ¿no? Y tomar otra distancia. Y bueno, eso fue un desahogo, fue un alivio muy grande. bien. Y en estos ataques así de artillería naval, ¿tuvieron alguna baja o alguna baja administrativa estos días? ¿Se fue reduciendo el grupo o no? No, 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 hasta donde yo recuerdo, no, 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 para nada. Bien, Para nada. Sí, bien. ocasionaron algún tipo de desplazamiento en en nuestra compañía, por ejemplo, donde, bueno, desde esas primeras posiciones que teníamos, que todo el regimiento tuvo, las Ujú, compañías sobre la costa, la compañía un poquito más retrasada, nos trasladan a la base del Cerro Sappergil, a otras posiciones que después las tuvimos que abandonar porque, bueno, una noche de una tormenta impresionante, no solo caía agua desde arriba, sino que las napas freáticas inundaron por completo la posición. Y quedándome yo de guardia con la misión de custodiar nuestros pertrechos, bueno, ahí ujú. tuve uno de los dos principios de enfriamiento, de congelamiento que terminé en el hospital. Ah, mira, tuviste que ser evacuado momentáneamente un par de días. Exactamente, sí, sí. Eso me pasó en dos oportunidades. Una en esta oportunidad, ¿no? Y otra en cumplimiento de una serie de funciones donde, bueno, estuve mucho tiempo expuesto a las Ajá, inclemencias del tiempo, querer avanzar y no poder porque el viento te tiraba, bueno, recorriendo una serie en cumplimiento de la tarea que me habían delegado después de venir del pueblo de recargar las baterías de la radio. ujú, Bueno, también allí tuve un principio de congelamiento. Pero sin embargo, estando en esas condiciones, yo me escapo del hospital y bueno, la sorpresa de los compañeros, ¿no? Y el jefe de sección diciéndome, ¿qué haces acá? Y le digo, prefiero estar con mis compañeros, ¿no? O sea, siempre en mi experiencia, el deseo y la necesidad de estar agrupado, de estar integrado a la compañía, ¿no? De no ujú. perderme esa posibilidad. Bien, bien. Y me imagino que estas dos internaciones fueron que habrán sido en mayo, Y yo estimo que sí. ya con el clima un poquito más, que castigaba un poco M- más. Más complicado, sí, más complicado. Bien, Incluso bien. hay una carta que llega a mi casa de fines de mayo, por allá por el 28 o 29 de mayo, donde yo me estoy Ujú, despidiendo de mi familia. Lo hago a través de unos vecinos donde les explico a estos vecinos que yo que estaba bien con la situación que ujú, me tocaba vivir, que si me tocaba morir, que estaba la posibilidad eh, cotidiana, eh, iba a hacerlo con satisfacción porque yo estaba convencido de lo que estaba haciendo, pero que les pedía que por favor eh, que no permitan que mi familia me recordara con tristeza. Ese es ujú. un hecho también que me marcó muchísimo, ¿no? El hecho de, con 20 años, tener esa certeza, esa convicción, ¿no? Bien. ¿Y cuándo la compañía, cuándo recibe la orden de movilizarse al Cerro Tumbledon? Bueno, allá por el 11 de junio, en la noche, recuerdo habernos preparado, habernos despedido de esa posición que yo te conté que fue tan significativa para mí. Ujú, Eh, Ese día, bueno, solamente con lo puesto y algunos elementos de rancho que después terminaron inútiles y sin uso. Eh, y con todo el armamento marchamos hacia el pueblo, lo atravesamos, llegamos a la avenida Costanera, atravesamos todo el pueblo, llegamos a las posiciones de los grupos de artillería. Atravesar esos grupos de artillería que se batían en duelo cruzado con la artillería británica fue muy particular y muy especial porque, bueno, escuchar toda esa
esa batalla, ese duelo, esas arengas, esos insultos, más las explosiones, bueno, lejos de amedrentarnos, por lo menos a mí y a los que estaban alrededor mío, era como que nos nutrió de un coraje o de una fuerza muy particular, ¿no? Que también son momentos que a uno le quedan muy grabados. Después de atravesar esos puestos de artillería, comenzamos ya a ingresar en ese valle que conforman las alturas Rivadavia, o sea, los montes, Monte William, Monte Tumbleton, Monte Dos Hermanas al fondo, Monte Ken, Monte London, la colina de la radio. Eh, bueno, una imagen que siempre me quedó muy grabada, ¿no? Es en medio de ese fuego cruzado y de ese fuego de artillería que incluso recibíamos nosotros al avanzar, el ver venir tropa que se venía replegando en muy malas condiciones, ¿no? Pero a la vez quedó también grabado en mí como muchas de esos soldados, si bien venían muy abatidos y en malas condiciones y con heridas de gravedad, bueno, recuerdo por ejemplo el caso de un soldado que venía siendo trasladado en una manta, levantar su brazo útil con los dedos en B y diciéndonos, háganos mierda a esos HDP, ¿no? O sea, cosas que van eh, resultando muy trascendentales, ¿no? En la vida de uno. Y bueno, el Claro. subir al monte Tumbledon, con gestos de entereza, ¿no? Eso es lo que yo observaba en toda la compañía. Eran Ujú. situaciones donde estando batidos por el fuego enemigo, con 20 años, con 19 20 años daban para cualquier cosa y sin embargo yo recuerdo a la compañía que no perdió su idiosincrasia, su carácter. La compañía A era una compañía con un humor muy particular, ¿no? Y recuerdo ese humor acompañándonos en ese momento, ¿no? De subir el monte Tumbledon y ocupar esas posiciones. Y otra cosa que quedó muy grabado en mí, que íbamos a ese monte con dos Ujú. misiones muy particulares. Una era hacer tapón, a frenar el avance de cualquier tropa enemiga que quisiera penetrar el dispositivo defensivo por ese sector del cerro. Nosotros estábamos Ujú. a espaldas del BIM 5. Estábamos al otro lado del monte Tumbledon. Eh, Ser tapón a las tropas que quisieran penetrar o lanzar un contraataque sobre tropa que se estuviera desplazando enfrente a nosotros, ¿no? Como finalmente ocurrió. Eh, Esas Enfrente de fueron las dos. ustedes tenían a la gente del 7, ¿no? Claro, enfrente nuestro teníamos al Regimiento 7. Sí. Y bueno, otra de las cosas que me llamó la atención fue ver la cercanía que teníamos con el enemigo, ¿no? Y una toma de conciencia voraz. El tomar conciencia de eso fue, bueno, acá vinimos, o sea, como yo digo, ¿no? En mi libro, o sea, fue verle la cara a la guerra y fue verle la cara a la muerte, ¿no? Y el Ujú. chocarse directamente con eso, ¿no? Con la guerra cruda y el saber Claro. que en cualquier momento se Te acababa puede todo para tocar. uno, ¿no? Claro. Y bueno, Y la en sección ese, apoyo, sí. sí, decime. No, no, te iba a preguntar si en ese desplazamiento, no sé si el jefe de sección o el jefe de la compañía les dio como una arenga diciéndoles qué iban a hacer. Sí, la arenga se dio antes de partir, hasta donde yo Mm. recuerdo. Y ahí es donde me queda grabado a mí. En algún momento se produjo esa arenga, previa a un alto que hicimos en unos galpones, donde me llamó la atención hasta el día de hoy haber recibido correspondencia, ¿no? Y haber recibido 5 cartas, por ejemplo, que fueron muy significativas de recibirlas en ese momento con el contenido, ¿no? Con lo que decían esas cartas que, bueno, en cierta forma me llenaron de valor, de coraje, de más deseos de no defraudar, pase lo que pase. Bueno, mi clamor a Dios era, como alguna vez me pasó estando ya en las posiciones, dame fuerza y coraje si tengo que entrar en combate, eh, y dale paz a mi familia si me toca en suerte morir.
pero la convicción sé que no voy a morir porque todo esto tiene que servir para un propósito, un sentimiento que me acompañó en todo momento, que tampoco sé explicar, simplemente un sentir que se fue afianzando en mí, que está manifiesto en las cartas y que gracias a Dios algunas de esas cartas llegaron al continente y está escrito. Entonces, eso también es algo que me marcó para toda la vida, ¿no? Y bueno, subir ese cerro con esa certeza y con esas dos posibles misiones que nos habían señalado nuestros jefes, ¿no? Ser tapón o lanzar un contraataque, una tarea que para nosotros era un poco eh, descabellada y sabíamos que íbamos a encontrarnos con la muerte porque estábamos en una situación de cierta indefensión frente a todo ese cuadro caótico que nos rodeaba, ¿no? Porque realmente toda esa noche oscura que nos devoraba, subiendo un cerro, recibiendo fuego de artillería, fuego desde el mar, fuego de armas automáticas, y nosotros que viniendo en las condiciones que veníamos, con falta de alimentación, con la ropa que habíamos utilizado siempre, habiendo estado siempre mojados, incluso en esas situaciones, bueno, el recuerdo es ese, o sea, no vi gente entrando en pánico y no queriendo enfrentarse a esto, al contrario. Y eso Bien. también es algo que te marca, ¿no? Seguramente el miedo estuvo, seguramente el temor estuvo, seguramente el pavor estuvo, seguramente alguno habrá tenido alguna crisis, pero el sentir que predomina es ese, ¿no? A pesar de la situación tan adversa, el deseo de cumplimentar con la misión, con la función, el obedecer las órdenes, el estar al lado de los compañeros, el hacer todo lo que estuviera a tu alcance para cumplir la tarea, ¿no? Por ejemplo, la sección apoyo tuvo que estar durante todo ese primer día, que fue el 12 de junio, subiendo la munición de mortero. Porque, o sea, primero nos quisieron trasladar en camiones, pero por el hielo no se pudo. Entonces, todo el mundo abajo de los camiones, la munición se llevó con helicóptero a la base del Monte Tambledo, pero después de ahí hasta la cima del monte se llevó cargándola, ¿no? Y todo eso bajo el hostigamiento constante de la artillería enemiga, cuando no también a veces con armas automáticas. Y otro momento crucial para mí fue cuando ya estando en nuestra posición en la cima del monte, montes que no superan los 700 metros de altura, ¿no? Me encomiendan la misión como radiooperador de ir a buscar los cables de teléfono para hacer el tendido de los teléfonos de todas las secciones y tener a la compañía comunicada. Y bueno, bajar el cerro había resultado medianamente fácil, pero cuando tuve que subir, Otra bueno, vez. fue impresionante el fuego de artillería que recibí, ¿no? Y verme solito en Ujú. ese momento, en esa situación, y buscando refugio, tratando de escuchar el silbido de las bombas para saber dónde buscar refugio, utilizar los cráteres de las bombas que habían caído anteriormente, mantenerla visual para eh, cumplir la misión, llegar a donde estaba la posición de nuestros morteros. Bueno, la situación daba para cualquier cosa, ¿no? Pero el convencimiento de no tengo otro lugar donde ir, mi casa, mi hogar en este momento, la sección apoyo, mi tarea es llevar los cables hasta arriba, ¿no? Y aunque en un Ujú. principio estuve acompañado por otros compañeros que, bueno, por distintas situaciones, quedé solo y sin embargo la convicción de bueno, yo tengo que llegar con este cable porque la comunicación de la compañía depende de este cable, ¿no? Claro. Y fue un momento también muy duro y muy Crucial. especial, ¿no? Y que quedó en detalle grabado en mi memoria, ¿no? Ese Bien. tener que subir solo ese cerro bajo fuego enemigo Ujú. y, y la convicción, la certeza y lo que te daba el arrojo y el valor para llegar hasta arriba, ¿no? Con ese rollo. Lamentablemente después eh, por las circunstancias que nos tocaron vivir, eso fue un esfuerzo inútil porque no se usaron los Ujú. teléfonos, perdimos todo tipo de comunicación, etcétera.
claro. ¿Y como radio operador, qué equipo usabas? Bueno, tenía una radio de 10 kilos que llevaba siempre en mi espalda. Tipo Que mochila. bueno, sí, sí, con una Bien. mochila que, bueno, lamentablemente ya eran vetustas, si se quiere, ¿no? Y bueno, había que Ujú, estar reponiendo la carga de la batería constantemente. ujú, Había que estar movilizándose hacia el pueblo para cargar las baterías de toda la compañía. Y bueno, tal es así que cuando quizás más necesitábamos de esa radio, que fue el 13 de junio en la noche, ya prácticamente ninguna sección tenía carga en esas baterías. Y por otro lado, aún teniendo carga, como ocurrió en algunos casos, era imposible usarla porque la cercanía con el enemigo era estábamos tan cerca que, bueno, ellos ujú, detectaban esa radio encendida y te caían las pepas arriba ujú, tuyo. O sea que si claro, hubo alguno que todavía tenía carga, no se pudo encender lo usó. directamente. La orden fue de silencio de radio. Bien. O sea que las órdenes típica Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estafeta, hombre a pie. Claro, exactamente. Eso con al momento que, por ejemplo, el jefe de sección, el teniente, me manda a buscar órdenes el 13 de junio en la noche a la posición del jefe de la compañía. Y, Ujú, y, y bueno, cuando yo comienzo a recorrer toda la zona, la compañía ya no estaba. Y bueno, yo interpreté sin saber, sin tener conocimiento de mi jefe de sección, por todo lo que vi, por todo lo que escuché, por toda esa locura y ese caos que se produjo en ese valle entre el monte Tumbleton, el London y la colina de la radio, Will Ridge, que la compañía ya había hecho esa segunda función que fue contraatacar a cualquier movimiento de tropas. Y bueno, notifiqué este, al jefe de sección y bueno, inmediatamente fue a abrir fuego con los morteros. eh, y bueno, aguantamos como podemos, pero no dejamos de apoyar a los compañeros, ¿no? Eh, y ese fue un momento también fuertísimo porque, bueno, recibíamos fuego de todo tipo y a partir de abrir fuego con los morteros, empezamos a recibir las bengalas y empezaron a buscar la posición de los morteros, interpretando nosotros que de alguna forma estábamos batiendo, batiendo al enemigo, ¿no? Porque por algo nos empezaron a buscar, ¿no? Y cada vez eh, con más precisión. Esas luces de bengala que primero que caían a un lado y al otro, adelante y atrás, comenzaron a caer cada vez más cerca y junto con ello, por ende, también el fuego de la artillería. claro. Y bueno, en esa euforia, en esa locura, en ese querer, algunos traer la munición de mortero, otros quitarle la nieve, otros colocarla en el tubo cañón y demás, por la característica del terreno, comenzaron a partirse los afustes, comenzaron a partirse las placas base que se hundían en la turba, pero después con los disparos al tocar algunas rocas se partieron. Y bueno, es inolvidable para mí, por ejemplo, el grito del sargento Vargas avisando que se le había roto el percutor del tubo cañón de ese mortero y bueno, la Ujú, orden fue repárenlo y sigan disparando, ¿no? Cosa que se hizo y en el caso del mortero del Cabo Chambi, el soldado Alfonso, por ejemplo, en primer término, poniéndose rodilla en tierra para que le apoyaran el tubo mortero en su hombro, ¿no? Y cada 5 disparos nos íbamos relevando en esa tarea. Cada 5 disparos porque se tiraban, cada 5 municiones explosivas se tiraba una bien, munición iluminante para arreglar claro, el tiro, ¿no? claro. Y bueno, esas son pequeños gestos que con el tiempo y con la toma de conciencia de lo que se vivió, después de muchos años, de décadas, uno va Bastante. tomando más conciencia cada día de lo que se vivió. Bueno, uno los valora muchísimo más, ¿no? Eh, y bueno, efectivamente, en algún momento esa orden, muchachos, aguantamos, pero en cuanto las luces de bengala nos caigan arriba, que Dios los ayude. E iniciamos el repliegue. Y bueno, eso ocurrió. No, no, sí, quería hacerte una pregunta antes de, bueno, no te quise Sí, sí. intercortar antes. Cuando la compañía vos decís que ya se había hecho, o sea, bajado del Tumbledon, que cruzaron el valle para
reforzar en el 7 que ya de por sí ya no estaba más el regimiento Sí. 7. ¿Ustedes también bajaron del Tumbleweed o de las posiciones que estaban apoyaron el fuego? No, donde estábamos nosotros apoyamos a la Ah, compañía, bien, bien, desde bien. donde nosotros estábamos. O sea, desde la Desde la, ladera del Tumbleweed. sí, 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 la parte más alta y más al noroeste, si no mal no Noroeste, recuerdo. claro. ¿Eh? Más al Noroeste, noreste, claro. sí, al noroeste. Lo tengo escrito en el libro, pero no recuerdo bien en este momento. Este, y atrás seguíamos viendo, incluso si el jefe de sección en algún momento se subía a las rocas, seguían viendo al BIN 5 combatir, ¿no? Ujú. Y bueno, desde esa posición nosotros apoyamos, sí, a la compañía. Bien, bien, bien. Esa era una duda que me había quedado cuando estabas hablando. Sí, pero con Entonces, con pocos datos, si se quiere, ¿no? Un poco pagando el ujú, costo de muchas improvisaciones, ¿no? Porque el fuego se abría en dirección a lo que nosotros veíamos, con esos elementos visuales y con el fuego que recibíamos, interpretábamos y le dábamos ángulo de tiro a los tubos cañón, ¿no? O sea que eran pocos elementos. Teníamos una cierta incertidumbre porque estaremos realmente haciendo daño al enemigo, estaremos claro, realmente claro, ayudando a los compañeros. Era una incertidumbre enorme, pero también la convicción de que, bueno, todo lo que esté a nuestro a alcance nuestro alcance. para cumplir Claro, la misión se hacía, ¿no? Y sin mirar otra cosa. Cuando uno recuerda cómo las municiones trasantes, como si fueran moscas o mosquitos, te zumbaban alrededor del cuerpo, te picaban alrededor del cuerpo, y uno ujú, ya ni hacía caso de todo eso. O sea, era tanta la euforia, la locura, que no alcanzás, todo pasa tan vertiginosamente que sí, no alcanzás a percibir las sensaciones, ¿no? Que te van generando esas cosas. Uno bien. solamente estaba ahí queriendo cumplir de la mejor forma la tarea La misión, que nos habían dado, ¿no? Y la incertidumbre que habrá sido de nuestros compañeros. Estábamos totalmente incomunicados y solos, claro. un grupito de 20 personas totalmente solos en la oscuridad, en el cerro, recibiendo fuego constante del enemigo, de todo tipo, del mar, de tierra, cohetes, misiles, munición trazante, fuego de artillería, Ujú, fuego de armas automáticas. La situación era desesperante. Entonces, cuando uno toma conciencia al paso del tiempo de todo eso y recuerda la actitud y el accionar de los compañeros, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que por muchos años no se supo, no se comentó, no se habló de lo que ujú, vivió la sección apoyo por una gran injusticia y porque, bueno, en un primer momento y por muchos años, en aquellos primeros informes no estaba la sección apoyo. Era como que la sección apoyo no había existido. Y ujú, cuando uno recuerda el accionar de la sección apoyo, bueno, uno quiere revertir claro. esa injusticia y resaltar el valor de los compañeros. Era como que todo pasaba por aquel contraataque, ¿no? Y la sección Ujú, apoyo que, y bueno, sobre todo esa injusticia o ese dolor se incrementa cuando, bueno, lamentablemente esa luz de bengala nos caen arriba y bueno, no habíamos alcanzado a alejarnos 50 metros de la posición y eso fue un infierno. Y bueno, a partir de ahí sabíamos que estábamos atravesando un valle a medida que bajábamos el cerro, totalmente ujú. indefenso, porque por ser una sección de apoyo no teníamos armas automáticas, todos portábamos pistola 9 milímetros. Mirá, Entonces yo llevaba, siempre digo, ¿no? 10 kilos de impotencia en la espalda, más esa pistola en la cintura pistola. y nuevamente la impotencia de querer hacer y no poder, ¿no? De estar tan cerca del enemigo, de recibir tanto Ujú, fuego y no poder hacer. Eh, y bueno, eso se incrementa y fue una locura cuando en un momento, bueno, la orden era que nos separáramos porque en algún momento estaba la sesión como muy aglutinada, ujú, ese grupo de 20 personas muy aglutinados y bueno, nos fuimos tratando de distanciar y yo claro. quedé más retrasado respecto al grupo, tratando de obedecer esa orden
junto con el sargento Vargas y otro compañero, Rubén Pérez, estábamos un poco más distanciados. Y en un momento veo una bola o dos bolas de fuego que vienen en dirección a mí y escucho el sonido. Algunos dicen que fue un helicóptero, otros dicen que fue disparado desde tierra. Lo cierto es Pero que que era un misil. claro, eran dos Eh, cohetes, dos misiles que me sí. pasaron, hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo no impactaron en mi cuerpo, pero impactan más adelante y yo veo a Ujú, el grupo, toda la sección volar. Y claro. pensé que había, yo lo único que alcancé a hacer, tirarme sobre un curso de agua congelada y Ujú, gritar cuerpo a tierra, pero inmediatamente ver a los compañeros volar. Pensé que había perdido a toda la sección. Y bueno, ahí ujú, inmediatamente salir corriendo a prestar ayuda. Y bueno, muchos se le despertaban con heridas menores, esquirlas en los glúteos, en los talones, eh, eh, los oídos sangrantes, la nariz, aturdidos y demás, pero bueno, ahí me encontré con lo peor, ¿no? Con lo más doloroso que viví en la guerra, ¿no? Que fue ver el cuerpo de dos compañeros en condiciones que, bueno, siempre me pasó lo mismo, ¿no? Siempre que hablaba de estas cosas me costaba mucho describirlas, porque me parecía muy cruel para quienes no habían vivido la situación dar detalles, ¿no? ujú, Y en ese ejercicio de querer ser responsable y no ser cruel con el oyente, bueno, yo ujú, reprimía todo claro. lo que recordaba con tanta nitidez hasta el presente. Ujú, Y bueno, lo que recuerdo a partir de ahí es la locura, ¿no? Eh, la locura en la que yo entré, ¿no? Era un perro rabioso que babeaba, que jadeaba, que quería matar, que quería vengarme, que quería inmolarme y que no entendía cómo ese compañero que se llama Andrés Aníbal Folch, una ujú, persona tan noble, tan pura, tan buena, eh, caía bajo fuego enemigo de esa manera, ¿no? Mi enojo con Dios, con la vida, cómo te lo llevaste a él, por qué no me llevaste a mí, eh, ujú. una furia, una locura total, ¿no? Tal es así que algún compañero como Alfonso Fernández pasó al lado mío y me palmeó en el hombro, vamos, Cañoli, que vos podés, porque yo estaba realmente Fuera de sí. enardecido, Sí. sí, totalmente enloquecido y no Ujú, queriendo que todo eso termine, ¿no? Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo y la orden fue dejarlo, porque yo pienso con el pasar del tiempo que con ese misil o con esos dos misiles, lo que intentaron fue sacar a esa sección de combate, ¿no? Inutilizarnos, porque tener que claro. acarrear el cuerpo del compañero significaba anular cualquier otra posibilidad de cualquier acción de parte del resto. Claro. Eh, Éramos un blanco seguro, éramos cuatro personas cargando un cuerpo en una manta. eh, eh, y nos íbamos relevando en esa tarea de cargar la manta. Cuando la Ujú, orden se repitió en varias ocasiones, déjenlo, 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 porque éramos justamente un blanco totalmente indefenso, un blanco muy, muy seguro. Sin embargo, solamente con mirarnos bastaba para saber que mientras esté con ujú. vida, porque en un principio todavía respiraba, vamos a estar con él, ¿no? Bueno, imagínate el cuerpo de un soldado alcanzado por un misil, ¿no? Eh, fue muy doloroso. Y bueno, cuando llegamos al hospital militar fue bajar el cuerpo y dar la novedad al oficial médico. Y bueno, esa orden que nunca me la olvido, ¿no? Déjenlo ahí en la puerta, ya nos vamos a ocupar en este momento. Miren lo que es esto, no se puede Bueno, hacer más. claro. Y ahí abrazarme al cuerpo, despedirme de Andrés Paul, que había sido compañero de grupo desde la primera instrucción en Ezeiza, o sea, no era Mira, un compañero más, no había todo un vínculo, una relación bastante estrecha por haber sido compañero de grupo desde Ezeiza en adelante y por la calidad de persona que era. Yo no podía aceptar ujú, que esa persona ujú. muriera en esas condiciones, ¿no? ¿Y Folch Y, fue el único que cayó en esa y acción? bueno, no, cayeron dos, cayeron Ah, dos. Pero bueno, ahí yo tuve por un tiempo importante
una angustia muy fea porque cuando llegamos al Monte Tumbledon y tomamos posición, nos encontramos con Ujú, algunos soldados de otra unidad, si no me equivoco, de la compañía B del 6, dos soldaditos que habían quedado aislados, que se ujú, unieron a nosotros en el momento del repliegue. Y después, cuando estábamos disparando con los morteros, yo veo más abajo de la posición de los morteros salir unos misiles. Y ahí es donde, por mi cercanía con el jefe de sección, le pregunto qué era eso, ¿no? Y eran misiles hilo guiados de un grupo de 3 personas que pertenecían a la compañía Comando. Eh, y bueno, en ese grupo estaba nuestro querido soldado maestro Julio Cabo. Entonces, al momento del impacto, en esa voracidad, en ese vértigo, porque después uno con el tiempo va ordenando las cosas y puede ir claro. elaborando un ordenamiento y un relato. Pero en ese momento es una locura tan grande que vos lo que Ujú, quisiste es cargar al compañero y llevarlo. Y después con el ujú, tiempo te empezás a decir, pero pará, fueron todos los cuerpos. ¿Y quiénes ujú. fueron? Yo por muchos años estuve con la incertidumbre y la angustia de no saber quién era ese ¿Quién otro. Hasta que, bueno, sí, hice mis averiguaciones, tenía algunas sospechas, pero no tenía la certeza. es? Ujú, Certeza que tuve el día que se inauguró el cenotafio, ahí en Plaza San Martín, a través de un compañero, el negro Maldonado, que había sido camillero. Cuando yo le cuento esto, que te estoy contando ahora a vos y toda mi angustia por saber quién era ese otro soldado que cayó al lado de Andrés, que incluso estaba en peores condiciones. eh, y eso me partía el alma. Me quemaba por dentro, o me quema por dentro, para ujú, serte honesto, ¿no? Y él me lleva al cenotafio y me muestra, me dice, mira, Julio Rubén Cao de la compañía Comando, cuando ustedes van a Monte Tumbledon, refuerzan la sección apoyo por no poder llevar esos dos cañones de 105 milímetros con ujú. misiles hilo guiados SAM-7, ¿no? Que era lo que yo veía que salían desde un poco más Y, abajo claro. de nuestro mortero. Y bueno, a partir de esa certeza y esa convicción, bueno, el deseo que tuve siempre de encontrarme con la familia de estos dos soldados, ¿no? En el caso de Andrés, porque cuando estábamos en Campo de Mayo, las familias buscaban tener novedades de sus hijos. Y bueno, la familia de Andrés se enteró de una forma muy cruel, ¿no? Alguien le dijo lo que había pasado de una forma muy auténtica, con los elementos que tuvo, ¿no? Sí, Eh, sí. y, y- y eso lo hizo pelota a un misil, esa fue la notificación que tuvo la familia de Andrés, y eso me machacaba la cabeza, ¿no? Entonces el deseo de encontrarme con esa familia para explicarle todo lo que había vivido Andrés, y no solamente esa imagen. Ujú, Y bueno, ese hambre de encontrarme con la familia creció a partir de la certeza de que el otro soldado era Julio Cabo, ¿no? acá. Y bueno, si bien tenía esa hambre y esa sed de darle a conocer a la familia la vivencia de los muchachos, también la vergüenza, ¿no? Yo estoy vivo. ¿Cómo Mm, enfrentarme a esta gente a partir de que yo claro. estoy vivo, ¿no? Era un poco una dualidad que tenía dentro de mí. Sin embargo, la búsqueda prosiguió y de hecho me fui a encontrar con las dos familias. La Mm, primera fue en el año 92, de Miracao, ¿no? Que fue una inmensa alegría. Este, y justamente fue por ser docente y por haber mm, escrito y por escribir poesía lo que me lleva al encuentro de Delmira Cao. Y eso me dio coraje después para más tarde ir al encuentro de la familia de Andrés también, ¿no? Que fue una alegría hasta el día de hoy inmensa porque una familia que estaba muy dolida y ujú. a diferencia de Delmira, que Delmira supo que había pasado con Julio, bueno, estaban Ella no. totalmente apartados de todo lo que tenía que ver con Malvinas, con un resentimiento muy grande. Y a partir de enterarse de todo lo vivido por Andrés, bueno, una cantidad de reconocimientos y de homenajes, el viaje a las islas,
y un montón de homenajes, el reencuentro con todos los compañeros que fue sanando, ¿no? Y eso es una satisfacción muy grande hasta el día de hoy, ¿no? El poder haber sido vehículo de sanación. Bueno, con la Pero familia. bueno, también nuevamente teniendo que pagar un costo, porque en ese apetito de consolar a los demás, yo me guardaba el dolor que yo tenía. Y en algún momento todo eso explotó, ¿no? Sí, Víctor, te entiendo. Es como decís vos, muchas veces por querer ayudar uno termina reprimiendo y eso termina pasando factura a lo largo del tiempo. Sí, 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 a mí me pasó en particular, ¿no? Por mi carrera y mi función docente, como te expliqué en un momento, y después por querer dar un mensaje constructivo, y después por querer consolar y animar y contar la historia y estar con las familias y demás, bueno, fui una máquina de reprimir. Y bueno, después eso me llevó a tener una crisis inimaginable, ¿no? Porque yo había venido de Malvinas, había estudiado, había trabajado, había desarrollado una carrera docente, una familia, estaba todo en marcha, todo encauzado, y cuando me quise dar cuenta que hay una crisis que al día de hoy me sorprendo de lo mal que estuve, ¿no? Claro, Eh, y gracias a Dios, bueno, hoy estamos siempre repuntando, pero bueno, uno también es consciente de que quedó un dolor que no es fácil de administrar. claro, te entiendo, te entiendo. ¿Y cómo fue el 14 de junio para ustedes? Bueno, como te dije, yo llegué con toda esa furia, con toda esa locura, con todo ese deseo de inmolarme realmente, pero tomando conciencia de que a medida que nos acercábamos al pueblo, el fuego nutrido iba cesando, y ya cuando llegamos al hospital, ver parte de ese movimiento de pinza que venían haciendo los ingleses, ya veíamos a las tropas con luz del día, nevando, y ya sin recibir ningún tipo de fuego. Eh, y bueno, el entrar al pueblo y bueno, darse cuenta de que todo era un caos, ¿no? Todo era un caos absoluto, bueno, se habían roto las cadenas de mando, se había desmembrado las compañías, todo era desorden, y bueno, empezar a encontrarse de a poco con los compañeros, las novedades, los muertos, los desaparecidos hasta ese momento, las bajas. eh, y bueno, al poco tiempo comenzar a ver a las tropas británicas entrar al pueblo manejando nuestros vehículos, y bueno, nuevamente, ¿no? La sensación de impotencia, ¿no? De haber hecho tanto esfuerzo, y bueno, como que eso generaba una sensación de vacío y de dolor que iba creciendo, ¿no? Hasta que, bueno, se confirma esa información de que se había firmado el cese de fuego, ¿no? Ujú. El Bien, y ahí es, traslado, sí. sí. No, y ahí nos trasladan, aún con el armamento, a unos galpones donde pasamos las primeras horas, donde nos Ujú. dedicamos a inutilizar el armamento. eh, y aún a pesar de haber querido despojarme de la radio, bueno, para cargar a los compañeros, bueno, sabíamos que teníamos que llegar con el armamento en condiciones el mayor tiempo posible. Y bueno, a partir de esa estadía en el galpón, que no recuerdo cuánto tiempo pasó, bueno, esa marcha al campo de prisioneros que se había instalado en el aeropuerto, el pasar por todos esos controles donde nos iban despojando del armamento y de toda pertenencia, y ahí, Ujú. bueno, la lucha por conservar las cartas, ¿no? Que yo llevaba en el bolsillo de la campera Dubé, y como era un bulto bastante importante, bueno, sin conocer el inglés, pero siempre defendiendo el poder conservar esas cartas, ¿no? Y bueno, así llegamos al aeropuerto, donde también incluso siempre con la idea con la necesidad de seguir causándole daño al enemigo, ¿no? Eh, por ejemplo, en ese momento, eh, terminar de destruir y hacerles salir de eyectarle los asientos de unos Pucará que todavía no estaban en el aeropuerto, o más tarde cuando desde el aeropuerto nos trasladan nuevamente al pueblo, bueno, tratar de incendiar varias casas, varios galpones, varios establecimientos, que después, bueno, estando acá ya en el continente, tenemos con la compañía siempre en los asados
solemos conversar, ¿no? De ese ánimo, de ese humor, de ese carácter particular que tenía la compañía, ¿no? De hasta último momento Ujú. seguir causándole problemas al enemigo. Siempre Claro, estuvo eso presente, tanto cuando estábamos en el aeropuerto queriendo de dar vuelta, por ejemplo, un Ford Falcon a un oficial inglés que nos valió un lindo reto de parte del jefe de compañía, ¿no? Porque ellos eran muy, si se quiere, de guardar las formas y nosotros estábamos enardecidos, ¿no? claro, Y después no dejando a los bomberos cumplir la función de apagar el fuego y demás, y eso después esas imágenes las vimos por los canales, por la televisión, ¿no? O sea, claro. hasta último momento querer ocasionarle daño al enemigo, con mucha furia y Y con mucha impotencia y mucho dolor. claro, te entiendo. Y ahí me imagino que ya sea en el aeropuerto o ahí en el polo, cuando se junta la compañía, ahí ya empiezan a tomar dimensión de, además de tus dos compañeros que viste caer, quién otros más había caído, quién estaba herido. Ahí se empiezan como Claro. a llenar el rompecabezas, ¿no? Exactamente, sí, había un número de bajas muy importante en un primer momento porque había mucha gente desaparecida, que con el correr Ujú, de las horas y de esos días fueron apareciendo. Ya sabía de que Julio Segura este, había caído y lo había presenciado porque en ese momento también me había tocado eh, ir a buscar unos compañeros para cumplir aquella función que te dije de ir a buscar los cables de teléfono. Estaba en la ujú. posición del jefe de compañía cuando, bueno, caen esos proyectiles en la posición de Julio Segura y bueno, ahí lo vemos caer, ¿no? Eh, ya teníamos conocimiento de eso, teníamos conocimiento de André Folli y de este otro soldado que en ese momento yo no supe quién No era. sé, claro. Eh, y bueno, enterarnos finalmente de José Antonio Reyes Lobo y de todos los heridos, ¿no? Que eran un número bastante importante, cerca de 30 heridos, ¿no? Pero todo eso Wow. se fue conociendo con el correr de las horas y del tiempo. Al principio era caos, era desorden y era no saber Ujú, bien qué había pasado, ¿no? Había mucha gente que había caído herida y para nosotros al principio eran muertos en combate, ¿no? Que después nos ujú. fuimos enterando que no habían muertos, sino que habían caído Estaba heridos y que herido. habían sido socorridos y que estaban siendo atendidos y demás. Pero bueno, por varios días tuvimos esa sensación de, bueno, nos había pegado duro, ¿no? Teníamos un importante porcentaje de bajas. Bajas, claro. ¿Y cómo fue el regreso al continente? Eh, bueno, al principio con mucha incertidumbre porque como no había negociaciones que avanzaran respecto de qué hacer con nosotros, ¿no? O sea, los ingleses querían rápidamente evacuarnos de las islas y aquí en el continente no le daban el ok para que ingresen a Ujú. un puerto argentino, ¿no? Entonces estaban en nosotros distintas versiones que nos llevaban a la isla de Ascensión, que nos llevaban a Montevideo. Bueno, finalmente sí, después de algunas horas nos enteramos de que íbamos a ir a Puerto Madryn. ¿En qué buque volviste? Y volvimos en el Canberra, o sea, nos trasladan en una pequeña embarcación a alta mar, desde esa embarcación con unas sogas nos hacen ingresar al Canberra. Y bueno, no fue fácil la convivencia en el Canberra para mí, ¿no? Ese odio profundo, iba increciendo, ¿no? En mí. No Mira, soportaba estar en con esas el enemigo. condiciones. Exactamente, con quienes habían matado a mis compañeros, lo tenía muy presente. Alguna vez me preguntaron en las radios o en algunos Ujú. programas que uno participó si tuviste alivio en algún momento, y yo siempre fui con la misma respuesta, o sea, nunca sentí alivio. No encontré alivio en ningún momento, por más que uno se supiera con vida y estaba regresando con vida, no sentía alivio. El dolor que me ocasionó todo ese momento de la muerte de los compañeros fue tan grande que no me permití, no pude sentir alivio. ¿Y tuviste algún altercado arriba del barco con alguno? No, no, no.
todo fue de Ujú. mucho respeto, porque ellos mismos se manejaron con nosotros con un respeto, sobre todo siendo tantos miles de soldados prisioneros argentinos y ellos pocos, pero Claro, se condujeron con un profesionalismo que, bueno, te llevaban a que realmente vos necesariamente tuvieras que estar apaciguado, ¿no? claro. ¿Y qué día regresaste a Puerto Madryn? Eh, Mira, por hoy no te sé decir exactamente el Ah, día, pero bien, eh, calculo yo que habrá tenido que ser por allá para el 18 de junio, bien. algo así. No, no recuerdo bien, se me han borrado al presente, ¿eh? En algún momento lo tenía más claro, hoy no. Y después, hablando con muchos veteranos, después de llegar al continente, se habla de que estuvieron presos en Campo de Mayo. ¿A vos te tocó? ¿Cómo lo viviste? Sí, el arribo a Campo de Mayo fue complicado estar esos, para mí, según recuerdo, 4 días en Campo de Mayo, que para mí fue bueno. No estábamos en condiciones de que en ese momento nos presentaran en sociedad, por así decirlo, y nos llevaran a Campo de Mayo a ponernos en condición. Y bueno, imagínate que habíamos partido siendo unas personas y regresamos siendo otras, ¿no? Entonces ya no tolerábamos ese trato que se le da al colimba. Había habido un montón de cambios en nosotros y no soportábamos la gilada, por así decirlo, ¿no? Entonces hubo muchos momentos de tensión. Y después se tuvo esa famosa declaración jurada que nos hacían firmar de que no habíamos visto actos de cobardía, ese tipo de cosas, donde algunos como yo, porque me escapé, traté de evitar esa circunstancia. Yo quería estar con los familiares, quería estar en el alambrado, este, y no perder tiempo en otras cosas, y así lo viví esos 4 días tratando de contactar a la gente, ¿no? Hasta que la tercera noche, bueno, unos vecinos me ubican y ahí me cuentan la situación de desesperación que vivía mi familia, porque todo ese grupo de la sección apoyo figuraba en la lista como desaparecido en combate. Entonces yo preguntaba por qué todos los familiares vienen y mi familia no se acerca, ¿no? Eh, y ahí mis vecinos me cuentan eso, de que a donde cualquier unidad que fuera mi familia a buscar novedades, la sección apoyo, esos dos grupos morteros figuraban Desaparecida. en la lista de baja. Y bueno, ahí me saco un pullover que yo recibí en una encomienda con las cartas, se lo doy a los vecinos y le digo, dáselo a los viejos y que vengan, ¿no? Y así el último día aparecieron y bueno, fue un encuentro realmente inolvidable. Y Bien. después, ¿Y bueno, el reencuentro el- físico con tu familia, cómo fue? fue impresionante. Lo primero que me impactó hasta el día de hoy es que mi madre y mis hermanos pasan de largo y no me conocen. Tuve que pegarle ese grito y decirle, soy yo, acá estoy, para que empezaran a tomar conciencia, a reaccionar y a reconocer. Estaba totalmente desconocido. Ujú. Eh, bueno, fueron momentos fuertes, ¿no? Ese dolor de los padres, ¿no? Preguntando y queriendo saber de la vida de los hijos, gritando los distintos apellidos y en muchos casos no había no había suficiente valor en muchos casos, ¿no? Para decirle realmente lo que había pasado. Fue un momento realmente muy, muy feo. Entiendo. Y bueno, después que al regimiento, de mi familia que en Campo de Mayo me dicen, esperanos que te vamos a buscar, y sin embargo yo nuevamente, ¿no? Queriendo vivir ese momento en soledad. En vez de esperarlo, me tomo el colectivo porque yo quería percibir cuál era la reacción, el sentir de la sociedad para con nosotros, ¿no? Y no me bancaba irme con mi familia y demorar eso, ¿no? Yo tenía mucha necesidad de saber cómo nos iba a recibir, ¿no? Y queriendo ser fiel desde un primer momento, un juramento que me hice cuando nos trasladaban desde Puerto Madryn a Trelew, eh, que bueno, mirando la Patagonia, hablábamos de cómo nos iba a recibir el pueblo. Nos sentíamos muy defraudados, ¿no? Muy como que habíamos perdido el partido, ¿no? Y venir con Ujú. eso, nos imaginábamos un cuadro feo, ¿no? Pero no tanto como resultó después. Y bueno, ahí me hice juramento, donde quiera que pase, yo voy a tratar
de que la gente tome conciencia de lo que vivimos, ¿no? Y eso que fue, ese sentimiento, bueno, fue lo que me acompañó en estos 42 años, ¿no? Tratar de ser un comunicador. Claro, claro, te entiendo. Es más, justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer está relacionada a esto. ¿Qué te dejó Malvinas en estos 42 años que pasaron? Bueno, indudablemente, en lo personal, yo no me pude despojar nunca de un profundo dolor que me Ujú. dejó Malvinas. Me doy cuenta mientras hablo con vos que estoy tratando de buscar las palabras para tratar de dar un mensaje constructivo y por ahí dejo de lado detalles que quedan en el conocimiento de uno, ¿no? Pero que no lo podrías comunicar en buena forma quizás, ¿no? O no querés que ciertas cosas se visualicen. Un profundo dolor, una profunda angustia y la responsabilidad de, bueno, así como yo sentí que tenía que estar en Malvinas, también el sentimiento que te acompaña es, tengo la vida, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y qué voy a hacer con la experiencia. O sea, tratar de darle sentido, significado y propósito a todo ese enorme sacrificio que se hizo en Malvinas, que esa juventud, tanto soldados como cuadros, esa juventud vivió en Malvinas, ¿no? Un gran sacrificio y que eso no quede en la nada. Claro, te entiendo perfectamente. La verdad, Víctor, fue un placer tener esta charla con vos. Me contaste toda tu experiencia. Son sin sabor, vamos a ser sinceros. Fueron anécdotas que recordás bien, hay anécdotas tristes, hay dolor después de 42 años, que eso lo dejaste claro, que es importante saberlo nosotros como sociedad, que todavía queda ese dolor, pero creo que este tipo de programas así, donde yo intento que ustedes hablen y se liberen también, y a su vez nosotros poder aprender de ustedes, qué es lo que vivieron, porque ustedes todavía están vivos y es la única forma de saber lo que realmente pasó. Así que realmente te agradezco, que te hayas abierto, que nos hayas podido contar tu vida, y fue un placer tener esta charla con vos. Bueno, te agradezco, Matías. Hace mucho ya que veníamos queriendo comunicarnos y no podíamos, ¿no? Y yo estaba justamente queriendo administrar un poco todas mis cuestiones corporales, mis dolores, mis medicaciones, mis tratamientos, mis dolencias y quería buscar el buen momento, ¿no? Y bueno, agradecerte que me des este espacio y bueno, agradecido también de tener esta comunicación con la gente. Ojalá te sirva a tu objetivo, a tu propósito, a tu programa. Uno trata de ejercer Va a ser así. esto con mucha responsabilidad y de la mejor manera posible para que, bueno, el mensaje sea constructivo, positivo, ¿no? Y no es fácil, no es fácil administrar todo eso, todo ese bagaje de cosas que perduran en uno, ¿no? Yo no podría dejar de decir que hay una energía que no es fácil de administrar cuando uno intenta ser un comunicador y tampoco quiere dejar las cosas de lado. O sea, no podría yo nunca vivir diciendo, bueno, esto me hizo mal, esto me hace mal y lo saco de mi vida. No podría vivir de esa manera. O sea, yo tengo que hacer algo con todo esto. Exacto, exacto. Realmente Así que que te agradezco esta te charla. agradezco el espacio, el tiempo y bueno, ojalá te sirva a tu propósito y a la gente lo pueda disfrutar también. Va a ser así, quédate tranquilo. Te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Nos quedan las poesías para la próxima. Buena vida, Matías. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vos, Víctor.